Hablamos ahora de una decisión de la justicia que en una localidad determinada, ahora Sofi Caram nos va a contar, bueno, ordena que se mantenga en realidad y sobre todo en este contexto un impuesto al campo. Un impuesto extraordinario para atender la pandemia del coronavirus en Castelli. Dani, Castelli es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a menos de 200 kilómetros de la capital federal. 180 justo. Ahí va, 180 kilómetros. En la justicia de Dolores. Y después viene Dolores. Castelli, Antonio tiene experiencia, pero no por haber estado involucrado. No, pero estuvimos donde en un campo de Castelli estaba digamos, lo que llamaba el Excalibur en aquel momento. Bueno, son agropecuarias y las hay, ¿no? Enorme. Y justamente la justicia de Dolores ratificó en las últimas horas un decreto del intendente de Castelli, hombre del Frente para la Victoria, hablamos de Francisco Echarren, que estableció un gravamen extraordinario para el sector agropecuario de Castelli, que va de los 9.000 pesos a los 42.000 pesos, depende la extensión del campo, depende para dueños, ¿no es cierto? Sí, el sector obvio. agropecuario, dueños de tierra, arrendatarios, que pueden afrontar un gravamen extraordinario. Ahora bien, tuvo esto un intento de ser derribado en los tribunales de Dolores, en la justicia de Dolores, la justicia contencioso administrativo. El juez contencioso administrativo Antonio Marcelino Escobar no hizo lugar a un pedido de un diputado, que es un diputado alineado con Elisa Carrió, de Juntos por el Cambio, hablamos de Luciano Bugallo, que buscó a través de una medida Bueno, él ha presentado varias cosas de estas, ¿no? En este caso fue una medida cautelar para intentar detener este decreto de necesidad de urgencia. Los argumentos de Bugallo eran dos. Por un lado, y esto me parece que es muy interesante porque es un botón de muestra de lo que se empezó a discutir a nivel nacional. Por un lado, que por decreto el intendente no puede administrar un tema impositivo, es decir, que debía hacerlo el Consejo Deliberante. Esta es una discusión que se está dando. Recordemos que Cristina Kirchner le plantea a la Corte Suprema que diga si el Congreso puede sesionar o no de manera digital, porque por decreto a nivel nacional no se puede gobernar en materia impositiva ni en materia penal. Pero la Corte tendrá que responderle vía digital. Bueno, abro este paréntesis porque no es un detalle menor, Sofi. La Corte, su respuesta al Senado, tendrá que darla por esa vía. Sin embargo, en una situación de emergencia, bueno, hay quienes tal vez no sostengan que no es la vía apropiada. En medio de una emergencia. Me quedo dentro de tu paréntesis. Dale. Cristina Kirchner alega en su escrito de 30 páginas, inclusive argumenta esto. Dice, ustedes mismos, ministros de la Corte, tienen que hacer las reuniones de acordada de manera digital, porque además son población de riesgo, que no pueden salir de su casa. Y lo mismo pasa con los senadores y los diputados, senadoras y diputadas. La mayoría, primero que viven en el interior de la Argentina, muchos de ellos, y no pueden viajar, están suspendidos los vuelos. Y después que hay una cuestión que tiene que ver con que son grupos de riesgo. Cerramos paréntesis. Sí, hay algo que no dijimos de Bugallo, que es esta persona que tiene contacto muy cercano con lo que era la coalición cívica, con Elisa Carrió, Elisa Carrió concretamente y cercanos, y que cada vez que se habla de una medida de fuerza del campo es Bugallo quien aparece a través de las redes resistiendo esta medida en contra del gobierno nacional. ¿Qué le respondió el juez? Que él no tiene campos en Castelli, que él no está afectado por este decreto, por lo tanto no hace lugar a la medida cautelar, no se mete en la cuestión de fondo, en el debate impositivo. Pero lo que sí dice el juez es que no es parte en este conflicto. Entonces que no hace lugar a la medida cautelar porque él no es afectado por este decreto del intendente Echarren, que ahí está, vía Twitter, respondiéndole a @Lucho Bugallo, este legislador de tuitero, la oposición, además. Muy tuitero además. Trolero es, no tuitero. La justicia acaba de rechazar tu demanda. Y el juez te trata de ignorante. El tributo está firme y mañana se cobra por hoy, ya se empezó a cobrar. Sí. Y con lo que nos pagues de honorarios vamos a comprar insumos. Es de mala persona hacer política con la salud. ¿Por qué? Porque además el juez Antonio Marcelino Escobar, le hizo pagar las costas a Bugallo de esta presentación por entender precisamente que no tenía nada que hacer Bugallo en este caso. Pero es el mismo tipo que publicó en Twitter felicitando el tractorazo en Córdoba, ¿te acordás? Es un reconocido trolero que atacaba vía el sistema que había inventado Marcos Peña a cualquiera que se opusiera. Y fue uno que fomentó, recordemos, porque hay que hacer memoria, los tractorazos, ¿te acordás? Por el impuesto al campo, a las hojas. Sí. Te voy a decir las retenciones, perdón, me equivoqué. Te voy a decir un argumento que leí de la cautelar de Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.